Silvia vivía en una calle empinada del Albaicín, en una casa antigua con azulejos fríos y paredes encaladas. Desde la ventana de su estudio se veía la Alhambra a lo lejos, pero a ella hacía tiempo que no le impresionaba. Esa vista era como su vida, hermosa por fuera, pero congelada en el tiempo. Vivía con Alejandro, su esposo desde hacía 6 años. Él era de pocas palabras, de esos hombres que se construyen de silencios. Trabajaba en una panadería desde la madrugada y por las tardes ayudaba en un taller de carpintería en las afueras de la ciudad. Cuando Silvia despertaba, Alejandro ya no estaba. Cuando ella cenaba sola, él aún no había llegado. Silvia trabajaba desde casa. Había dejado hace tiempo su puesto en una editorial para dedicarse a su blog sobre cerámica andaluza. Escribía artículos, tomaba fotos, a veces grababa vídeos explicando la historia de alguna pieza antigua. Su voz era dulce frente a la cámara, aunque la casa, mientras hablaba, seguía vacía. Los días eran largos. El silencio se extendía como una sábana húmeda sobre las habitaciones. Solo los pasos suaves de Silvia y el roce de su bata contra el suelo interrumpían el aire espeso. Algunas tardes bajaba al mercado de San Agustín para distraerse, compraba pan que no comerían juntos, flores que marchitarían sin que nadie las mirara. Pero la noche era otra cosa. Cada vez que el reloj pasaba de las 11 y Silvia ya se había acostado, el sonido de la llave girando en la puerta marcaba el comienzo de una extraña rutina. Alejandro entraba, se quitaba los zapatos con precisión casi militar y empezaba a moverse por la casa. Limpiaba la encimera que ya estaba limpia, recogía platos que no estaban sucios, abría y cerraba cajones. A veces parecía buscar algo, otras veces solo ocupaba el espacio. Silvia, acostada, fingía dormir. Pero su oído seguía cada uno de esos sonidos. El roce de la escoba, el chasquido del grifo, el golpe sordo de una silla mal puesta. Le molestaba, pero también la calmaba. Porque Alejandro estaba allí. Porque el silencio ya no era absoluto. Una noche, incluso creyó escucharle tararear algo. No era una melodía reconocible, solo una serie de notas bajitas, casi como si hablara con los objetos. Silvia no se movió, pero una sonrisa mínima se dibujó en su rostro, como un recuerdo que vuelve sin ser llamado. No hablaban mucho. A veces él dejaba una nota sobre la mesa. He arreglado el grifo del baño. La lámpara del pasillo ya no parpadea. Ella respondía con otra nota más breve aún. Gracias. Lo vi. Quedó bien. Esa era su forma de hablar. Silencios escritos, gestos que decían más que 1000 frases. Había ternura allí, oculta, enterrada entre la rutina y el cansancio. Y sin embargo, algo en ella empezaba a inquietarse. ¿Por qué él solo cobraba vida de noche? ¿Por qué su compañía era siempre tan ruidosa, tan llena de cosas que hacer? ¿Era amor eso que la mantenía despierta escuchando? ¿O era simplemente la necesidad de no sentirse sola? Esa noche, Silvia se quedó mirando el techo, mientras Alejandro martillaba algo en la cocina. El sonido atravesaba las paredes, firme, constante. Y ella, sin saber por qué, deseó que no terminara nunca. Las noches ya no eran solo momentos de interrupción para Silvia. Poco a poco, comenzaron a convertirse en el verdadero corazón de sus días. Los sonidos que antes la sobresaltaban, ahora la acompañaban. El crujido del armario del pasillo, el golpe seco del martillo contra la pared, el chasquido del interruptor de la cocina, todo era parte de una sinfonía nocturna que solo ella escuchaba con atención. Silvia empezaba a reconocer el ritmo de Alejandro. Sabía cuando se dirigía al lavadero, cuando inspeccionaba las baldosas del baño o cuando, simplemente, se quedaba de pie frente a la ventana del salón, inmóvil, como una sombra más de la casa. No hablaban. Pero en esa ausencia de palabras había algo parecido al cariño. La primera vez que lo sintió fue una noche cualquiera, sin motivo aparente.
Alejandro apareció en la puerta del dormitorio con una taza de té caliente entre las manos. No dijo nada. Solo la dejó en la mesilla y se fue. Silvia la miró unos segundos, sin saber qué hacer. Luego la tomó entre sus dedos y sorbió un poco. Estaba en su punto, con una rodaja de limón, tal como a ella le gustaba. Esa noche, cuando él pasó por el pasillo y la puerta seguía entreabierta, Silvia le sonrió. No fue una gran sonrisa. Solo un gesto leve, como si compartieran un secreto que no podía decirse en voz alta. Alejandro no respondió, pero sus pasos fueron más lentos, como si no quisiera irse del todo. Pasaron los días. Una tarde, el ventilador del salón se descompuso. El calor era insoportable y la casa parecía cerrarse sobre ella. Silvia trató de arreglarlo, pero no supo cómo desmontar la base. Lo dejó sobre la mesa, frustrada. Esa noche, mientras ella recogía unos libros del suelo, Alejandro se acercó al ventilador sin decir palabra. Empezó a examinarlo con calma. Silvia lo miró desde el umbral y, sin pensarlo mucho, se sentó a su lado. ¿Te ayudo?, preguntó con una voz que parecía no usar desde años. Él asintió. Le pasó un destornillador sin mirarla. Empezaron a desmontar el aparato en silencio, sus manos a veces rozándose, sus respiraciones acompasadas por la concentración. Trabajaron juntos durante casi una hora, con gestos pequeños, con miradas breves. Cuando terminaron, el ventilador giraba lentamente, lanzando una brisa tibia al rostro de Silvia. Ella rió por primera vez en mucho tiempo. Alejandro la observó, y aunque su expresión no cambió, sus ojos se suavizaron apenas. Desde entonces, comenzaron a compartir pequeños momentos. Él le dejaba herramientas junto a su taza de café. Ella le dejaba una nota indicando dónde chirriaba una puerta. No necesitaban más. La casa seguía siendo vieja, llena de sonidos, de huecos mal cerrados, de luces que parpadeaban. No era cómoda ni moderna. Pero estaba viva. Y esa vida desordenada, impredecible, era lo único que parecía mantenerlos unidos. Silvia, una noche, se sorprendió deseando que el ventilador se volviera a romper. No por necesidad, sino porque quería volver a estar sentada junto a él, en el suelo, compartiendo una tarea sin hablar, sin exigencias. Esa noche también, cuando el ventilador giraba sobre sus cabezas, sintió que por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Las calles de la ciudad parecían derretirse bajo el sol. El aire no se movía, y la luz amarilla del atardecer se colaba por las persianas como un líquido espeso. Dentro de la casa, el calor se acumulaba en los rincones, como si incluso las paredes respiraran con dificultad. Silvia había dejado de medir los días por el calendario. Ahora contaba el tiempo por ruidos. El golpeteo del martillo en la madrugada. El zumbido del ventilador girando lento. El leve crujir de los escalones bajo los pasos de Alejandro. Ya no fingía dormir cuando él llegaba. Se quedaba en silencio, despierta, escuchando. En esa vigilia sin palabras, había encontrado una paz inesperada. Sabía que él no buscaba molestarla, ni siquiera ser notado. Solo parecía no saber cómo quedarse quieto. Una noche, casi sin darse cuenta, se levantó de la cama al oír que él estaba luchando con una estantería que se resistía a sostenerse. Lo encontró en la sala, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, las manos llenas de polvo y una expresión de frustración muda. Silvia se detuvo en la puerta, observándolo. ¿Quieres que te ayude?, preguntó, sin levantar mucho la voz. Alejandro se volvió hacia ella, sorprendido, como si no supiera cómo responder. Durante un instante, el silencio se volvió espeso, casi incómodo. Luego, simplemente le hizo un gesto con la cabeza. Un sí callado, pero claro. Se sentaron juntos en el suelo, rodeados de tornillos, cajas, herramientas y piezas de madera mal cortadas. Trabajaron sin prisa.
Alejandro le mostró cómo ajustar el nivel. Silvia sostuvo la estructura mientras él fijaba los soportes. En un momento, un tornillo cayó y rodó por el suelo, y los dos se inclinaron a la vez para recogerlo, chocando las frentes. Y entonces ocurrió algo inesperado, rieron. No fue una risa fuerte, ni prolongada. Fue una risa contenida, torpe, pero real. No por el golpe, ni por el tornillo. Rieron por la simple y absurda alegría de estar allí, juntos, respirando el mismo aire caliente, compartiendo una noche sin etiquetas. Al terminar, no dijeron nada. Se quedaron sentados en el suelo, rodeados del caos de lo cotidiano. Silvia apoyó la espalda contra la pared. Alejandro se dejó caer a su lado. No se tocaron. No se miraron. Pero estaban cerca, muy cerca. Y eso bastaba. Fuera, la ciudad dormía. Adentro, el ventilador zumbaba en lo alto como un insecto incansable. La casa estaba en desorden, llena de objetos fuera de lugar, pero en ese desorden había algo puro, algo que no necesitaba ser explicado. Silvia pensó que el mundo allá afuera podía seguir ardiendo, seguir cambiando, seguir siendo hostil o frío. No importaba. Ellos habían construido algo aquí, entre estanterías mal fijadas y noches sin palabras. Una fortaleza invisible, sin muros ni puertas, pero con una intimidad que solo ellos comprendían. En la penumbra, sin que Alejandro lo notara, Silvia se permitió una última sonrisa. Entonces, un golpe seco se escuchó en la puerta de entrada. Ambos se giraron al mismo tiempo, sorprendidos. No esperaban a nadie. Y por un instante, el silencio dejó de ser cálido, para volverse tenso. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.